macroplanta de biogás para dummies. En la sesión de hoy aprenderemos qué es lo que tiene de bueno el biogás, pero también lo que no te cuentan. Por ejemplo, qué tiene de malo para ti, tu familia y tus mascotas. Y a través de esto, cómo baja tu calidad de vida y el precio de tu vivienda. Empecemos por hablar del déficit energético que tiene Europa. Se resume en mucha basura y poca energía. España y Europa se enfrentan a dos problemas. Por un lado, tenemos un exceso de residuo animal y orgánico que implica elevados costes de procesamiento de basuras. Y por otro lado, tenemos una escasez energética, lo que implica que Europa se ve obligada a importar energía porque no produce la suficiente. ¿Te imaginas que pudiera haber una solución sostenible que eliminase basura y a la vez generase energía? Bueno, eso explica por qué en Europa hay cientos de plantas de biogás, pero estas son pequeñas y adaptadas a los residuos cercanos. ¿En qué consiste eso del biogás? Bueno, la parte bonita de la historia es que se reduce esa basura que tenemos en exceso mientras se genera energía de la que tenemos carencia. Estos purines animales y basura orgánica de las que tenemos un montón se introducen dentro de un tanque de descomposición anaeróbica, o sea, sin aire. Este tanque produce dos tipos de sustancias, gaseosas y sólidas. De las sólidas se obtienen fertilizantes que permiten nutrir el suelo, pero además se producen unos residuos tóxicos, que no deben ser muy importantes porque no aparecen en ningún documento de información de las empresas que se dedican al biogás. De las partes gaseosas se produce por un lado energía y biometano. Pero además también hay gas tóxico que de nuevo no aparece en ninguna información pública sobre este tipo de plantas ni en los documentos de las empresas que se dedican a este sector. El biometano genera combustible y además puede introducirse en la red de gas para usarse en calefacción de hogares. Todo ello mientras la empresa que ha instalado las plantas genera beneficios. De modo que el biogás es buena solución sostenible que reduce la dependencia del gas fósil importado y además convierte residuo orgánico en energía limpia, combustible y fertilizante. O sea, todo genial. Pero vamos a ver, si todo son ventajas, entonces ¿de qué se queja la gente? La letra pequeña de las plantas de biogás. ¿Hay algo que a lo mejor no te están contando? Dentro del diagrama que hemos visto, hay que preguntarse, en cuanto a la cantidad de residuos, ¿sigue siendo sostenible traer residuos desde más lejos que los disponibles localmente para alimentar una planta que se haya construido demasiado grande? Segundo, los animales no defecan directamente dentro del contenedor de descomposición anaeróbica. Estas cantidades ingentes de purines y de basura se verten diariamente, pero esa recepción no puede ser totalmente hermética, con lo cual, ¿qué pasa con ese olor fétido constante que se genera? Tercero, esos gases tóxicos y ese residuo tóxico del que hemos hablado, ¿quién lo mitiga? ¿Quién se encarga? ¿Quién es responsable si hay algún problema? ¿Hay algún riesgo con estos residuos? Por ejemplo, cáncer, incendios, plagas, otro tipo de enfermedades. Dados los olores que hemos mencionado, los gases que se desprenden tóxicos, el residuo que existe, contaminación de aguas, etc. ¿Estas plantas pueden estar cerca de zonas habitadas? ¿Qué es eso de macroplanta de biogás? Pues esta es la parte donde la historia se pone fea, porque alguien va a ganar mientras tú vas a perder. Es normal que la empresa que ha invertido en levantar una planta de biogás intente maximizar sus beneficios. ¿Y cómo se maximizan? Pues aumentando un montón la producción de ese biogás y ese combustible. El problema es que cuantos más residuos se traten para maximizar esta generación, más se degrada la zona, más se contamina. Y más beneficios obtiene la empresa de biogás, que es lo que va a intentar. Macroplanta significa que procesará muchos más residuos de los que se producen localmente en la zona de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Y no va a vaciar ni sustituir el vertedero. Traerán además de los residuos que hay en el vertedero. Camiones traerán material fétido a diario desde muy lejos, pasando cerca de tu casa. ¿Te imaginas cómo huele eso? Esto ya no es sostenible, el invertir en gasolina, en fuel de los camiones para transportar esos residuos para que se genere ese combustible.
¿Quién tratará las toneladas de lixiviados contaminantes con riesgo de contaminación de las aguas? Aunque existen medios de mitigación de olores en los depósitos de recepción de residuos, siempre existen fugas con fuertes olores y emisiones de contaminantes en diversas partes de la planta. No es solo un punto frágil, hay varios. Un gestor externo debe tratar las grandes cantidades de lixiviados contaminantes que se producen y que suponen un riesgo de contaminación para aguas subterráneas, arroyos, y hay vertidos incontrolados, accidentes o fenómenos meteorológicos. ¿Sabías que hay gases tóxicos que agravan el efecto invernadero derivados de la actividad del biogás? Y micropartículas con efectos cancerígenos, cardiovasculares, pulmonares, neurológicos, que son liberados al aire continuamente sin depuración. Por cierto, cuando ocurre un tipo de accidente de esta índole, ¿quién crees que se hace responsable? Plantéate, si ocurre algo así, una vez que la planta ya está montada, ¿qué fuerza tiene un ayuntamiento o la gente para que se desmantele? ¿En qué medida te afecta esta creación de esta macroplanta? Pues si vives en Colmenar Viejo o en Tres Cantos, probablemente te va a afectar mucho. Vamos a ver cuál es la realidad de lo que ocurre basándonos en la teoría. En teoría se recomienda construir estas plantas donde no produzcan riesgo de impacto negativo sobre zonas habitadas u otras instalaciones, por ejemplo, cerca de gasolineras, porque hay riesgo de explosión. Cuando hay una fuga de materiales inflamables, tener una gasolinera al lado no es muy buena idea. La realidad es que esta macroplanta se construirá a 1,2 kilómetros de un instituto y a 1,5 kilómetros de una zona de viviendas, pero estará además pegadita a una gasolinera, como puedes ver en el mapa. Esta zona ya está muy afectada ambientalmente por el vertedero y por una cantera a las que se sumará además la macroplanta. Esto puede convertirla en una zona considerada como ya degradada y abrir la puerta a que se instalen muchos más negocios de este tipo sin muchas barreras, macromataderos, macrogranjas, etc. Los olores intensos que se van a producir en la macrogranja, en cuanto haya un poco de viento, se notarán en un radio de varios kilómetros, incluyendo, por supuesto, Colmenar Viejo, pero también Tres Cantos. Estos olores constantes, junto con residuos tóxicos, etc., van a devaluar el valor de la vivienda en ambos municipios, porque nadie quiere vivir en un sitio que huele mal continuamente y que es peligroso para la salud. Segunda teoría, las plantas de biogás deberían nutrirse de residuos producidos en la zona para que sea sostenible. Bueno, la realidad es que habrá miles de camiones que traerán 75.000 toneladas de residuo fétido cada año, de un radio de 50 kilómetros alrededor. O sea, mal olor constante cerca de donde vives, pasando continuamente. Este volumen de camiones congestionará aún más de lo que está y contribuirá al deterioro de la carretera M607 de Colmenar, entre otras. El proceso de aprobación fue simplificado y menos exhaustivo del que corresponde a una planta de producción de gas. ¿Sabías además que la planta deja abierta la puerta para duplicar su producción hasta 150.000 toneladas de residuo fétido al año? Por eso creemos que la Comunidad de Madrid no debería permitir que ayuntamientos irresponsables consientan una planta tan grande tan cerca de sus localidades. Colmenar Viejo no es el único municipio donde se ha intentado instalar una planta de este tipo. ¿Qué ha ocurrido en los otros? Pues en los que se ha instalado, nadie quiere vivir ahí, como hemos dicho. Hay una fuerte devaluación inmobiliaria. Tenemos el caso de Valdemín Gómez, en Madrid, donde la población ha disminuido un 40% desde la planta de biogás. En Luchent, en Valencia, hay una contaminación de acuíferos, malos olores y daños al turismo. En Navia, Asturias, el pueblo apesta y no pueden abrir las ventanas, ni siquiera en verano. En La Galera, en Tarragona, hay un aumento de afecciones respiratorias y degradación de infraestructuras viales por los camiones que hemos dicho que pasan continuamente. Cubas de Sagra, sin embargo, en Madrid, es un buen ejemplo de una agrupación vecinal que consiguió parar el proyecto. O sea que es factible, que esté aprobado, que esté valorado, que se haya dado el permiso, no significa que pueda salir adelante por fuerza. La lista que os enseño es mucho más larga. Las empresas del biogás siempre están buscando municipios ávidamente, porque hay subvenciones europeas muy jugosas para ellas. Los que han podido pararlas, como Cubas de Sagra, han recuperado la normalidad, pero los que no. ¿Cómo se debería hacer bien este proyecto?
Todo depende del tamaño y la ubicación. No puede ser ni demasiado grande ni demasiado cerca. El tamaño importa mucho. El tamaño de la planta debe adaptarse al volumen de los residuos locales. Si hay que traer residuos extra desde lejos, el tamaño de la planta está incorrectamente planteada. Debe realizar un informe medioambiental en profundidad para asegurar que la planta no va a causar problemas con el entorno, con los animales, con las aguas, con el suelo y por supuesto con las personas. Debes tener medidas de seguridad, de depuración, de control de vertidos tóxicos, etc. Alguien debe responsabilizarse para garantizar que el impacto ambiental negativo de la planta sea mínimo. En cuanto a la ubicación, debes asegurarte que la planta no esté cerca de ninguna gasolinera ni viviendas a menos de 3 kilómetros, es la recomendación. Si alguien vive cerca, por ejemplo en un radio de 15 kilómetros, debes obtener permiso de esos vecinos con antelación. No puedes llegar y plantar algo que te va a afectar la vida o a la gente alrededor sin que lo sepan. Los cargos públicos, ayuntamientos, por ejemplo, deberían defender los intereses de los vecinos y no de las subvenciones europeas y de las empresas, por muy jugosas que sean estas. Lamentablemente, la mayoría de estas condiciones no se cumplen en el caso de la planta de biogás de Colmenar Viejo y Tres Cantos. ¿Sabías que, por ejemplo, dicen en las reuniones que hacen informativas que no van a usar purines, heces de animales, pero tienen concedido un permiso de procesar hasta 15.000 toneladas al año de las mismas? ¿Qué puedes hacer tú para evitar este desastre? Pues lo que hay que entender es que se puede parar, sí, pero no se va a parar solo. Debemos movilizarnos y hacer ruido. En primer lugar, infórmate, participa en las acciones vecinales. Podemos pararlo aún. En segundo lugar, nuestros ayuntamientos están difundiendo mentiras y medias verdades patrocinadas por las empresas del biogás. No dejes que te engañen. Tercero, difunde y haz ruido. Pon cartas en ventanas, en coches, en redes sociales, charla de este asunto con los vecinos. Hay mucha gente que todavía no se ha enterado. Este problema es muy grave para todas y para todos. Así que mucho ánimo, fuerza y a por ellos.